Sigamos viendo unos principios sobre el músculo esquelético que posteriormente nos ayudará a formar un método para poder llegar a nuestro objetivo. Vamos a ver el principio de todo o nada. Cuando un músculo se tiene que contraer para vencer una resistencia, el músculo sigue el principio de adición, de sumación. Esta suma básicamente significa que contracciones individuales de las fibras se van juntando para incrementar la intensidad de la contracción total del músculo. Esta adición ocurre de dos formas. La primera, que es mediante la adición de múltiples fibras, y la segunda es mediante la adición de la frecuencia. Es una sumación de frecuencia. Veamos la primera, mediante la adición de múltiples fibras, donde básicamente se incrementa el número de unidades motoras que se van contrayendo simultáneamente. Entender este tipo de sumación es extremadamente importante. Primero definamos qué es una unidad motora. Una unidad motora está formada por las pocas o muchas fibras de un músculo que son inervadas con una sola fibra nerviosa, formando una unidad motora. Es decir, aquí se van contrayendo de menor a mayor unidades motoras, siguiendo el principio de tamaño. Esto permite que la fuerza muscular pueda ser graduada de menos a más fuerte. Es decir, ante una resistencia liviana, el sistema nervioso envía una señal débil para contraer el músculo. Es decir, pequeñas unidades motoras se estimulan y por ende una pequeña cantidad de fibras musculares se contraen. Teniendo en mente que unidades motoras grandes tienen cerca de 50 veces más fuerza contráctil que las pequeñas. Aquí vemos claramente la importancia del principio de tamaño para la graduación de la producción de fuerza de nuestros músculos, donde va de las más débiles a las más fuertes, o mejor dicho, de las que tengan unidades motoras con menos fibras a las que tengan más fibras. Y la segunda forma de sumación es mediante una adición de frecuencia, donde se incrementa la frecuencia de contracción. Y cuando la frecuencia es tan rápida, una nueva contracción ocurre antes del final de la que la precede y llega un punto crítico donde se fusionan y las contracciones aparentan ser continuas y por ende produce una mayor fuerza. La idea práctica es que cuando se contrae el músculo, lo hace de una forma de todo o nada, es decir, ante una pequeña resistencia, solo un pequeño número de fibras se contraen totalmente. Más específicamente, unidades motoras pequeñas son las que se estimulan estas pocas cantidades de fibras. Mas no todo el músculo se contrae parcialmente. Dependiendo de la necesidad de la fuerza a producir, habrá una menor a mayor cantidad de fibras musculares contrayéndose totalmente. Es decir, de menor a mayor unidades motoras serán activadas. La máxima fuerza de contracción posible es de 3 a 4 kilogramos por centímetros cuadrados de músculo o cerca de 50 libras por pulgada cuadrada. Si uno se fija la diferencia entre un maratonista y un velocista, lo que pasa en el corredor de maratón, solo un pequeño número de fibras se contraen totalmente en un determinado tiempo y luego otro pequeño número y luego otro, es decir, solamente unidades pequeñas, unidades motoras pequeñas son las que son estimuladas. Al contrario, un velocista que requiere producir una gran fuerza muscular para correr lo más rápidamente posible en 100 metros, contrae una cantidad de fibras mucho mayor en un determinado tiempo.
es decir, unidades motoras más grandes son activadas, por lo que produce más rápidamente ácido láctico en sus músculos y se fatiga al final de la carrera. Esta idea de unidades motoras grandes y la idea de que va de menor a mayor la activación para la graduación de la fuerza es importante para finalmente desarrollar un método o encontrar cuál es el estímulo de la hipertrofia muscular, que la diremos mucho más adelante en otros videos. Un avance sería que te fijaras en la diferencia que existe en los cuádriceps de un velocista de un maratonista. El segundo principio que vamos a hablar es el principio de función. Y es mucho más sencillo de entender. Básicamente este principio dice que el músculo se remodela para igualar la función que se requiere de estos músculos. Es decir, los diámetros se alteran, las longitudes se alteran y por ende las fuerzas que pueden producir estos músculos, sus vascularidades y quizás en muy pequeño grado el tipo de fibras musculares. Yo diría no más de 1 al 3%. Todos estos cambios, por supuesto, están dentro del límite de lo dado por los genes del individuo. La genética es el factor determinante en estos cambios. Y esta remodelación no ocurre en días, ocurre en varias semanas. El siguiente principio, la siguiente idea, es de la energía que necesita el músculo. Por la limitación de espacio, trataré de ser breve y cortaré ciertos pasos. Los mismos tres sistemas metabólicos que existen para el músculo están presentes para cualquier otra célula del cuerpo. El final de estos sistemas metabólicos es la producción de ATP. ATP es la molécula que produce la energía en todas las células. El primer sistema es el sistema de creatina-fosfocreatina y básicamente es la cantidad total guardada en el músculo o célula en forma pura de ATP y en forma de fosfocreatina que después se transforma en ATP y el ATP es el que da la energía para la célula, incluido el músculo. Segundo, es el sistema del glicógeno ácido láctico, conocido comúnmente como el sistema anaeróbico, es decir, que no necesita oxígeno. Aquí el glicógeno guardado en el músculo, que básicamente son moléculas de glucosa, que después pueden ser usadas para producir energía. Es decir, este glicógeno se divide en las moléculas de glucosa, se separan, y esta glucosa a su vez se divide en dos moléculas de piruvato, donde energía, producto de esta liberación, se usa para formar 4 moléculas de ATP. Sin suficiente oxígeno, la mayoría del ácido pirúvico es convertido después en ácido láctico, que es lo que produce la fatiga muscular. Eventualmente, este ácido láctico sale del músculo al fluido intersticial y después a la sangre. Una idea básica es que el ácido láctico, al medirlo, te da una idea del sistema anaeróbico o que se está produciendo una gran cantidad a través del sistema anaeróbico. Ahora, cuando hay oxígeno en el músculo, el ácido pirúvico, en vez de transformarse en ácido láctico, entra a la mitocondria, reacciona con el oxígeno y forma de moléculas de ATP, es decir, va a la parte aeróbica. Para finalizar la idea del sistema anaeróbico, la idea que hay que recordar es que puede producir una máxima actividad muscular de una duración de 1.3 a 1.6 minutos y nada más durante una máxima actividad muscular. El tercer sistema es el sistema aeróbico. Básicamente significa que utiliza oxígeno. Aquí se oxidan los materiales provenientes de la comida.
y se oxidan en la mitocondria para producir energía. Es decir, los carbohidratos, las proteínas y las grasas se combinan con el oxígeno, liberan una gran cantidad de energía y que es usada para la producción de ATP. Teóricamente, este sistema aeróbico puede producir una cantidad ilimitada de energía siempre y cuando haya nutrientes disponibles. El punto es que es mucho más lento. Y hay una fatiga muscular cuando el glicógeno muscular se depleta y por ende el ácido láctico se produce en una mayor cantidad de la que el sistema aeróbico es capaz de manejar. El ácido láctico, una vez producido, va al hígado donde se convierte en glucosa y ayuda a su vez a repletar las reservas de glicógeno del músculo, y una porción menor es transformada hacia atrás en ácido pirúvico. Ahora, los puntos prácticos de recordar aquí son varios. Primero, que un ejercicio aeróbico es realmente mal llamado. Aeróbico es un sistema de producción de energía. Segundo, si quieres mejorar este sistema aeróbico y si entendiste la conexión entre el ácido láctico, el pirúvico y si hay oxígeno alrededor, es mejor una rutina de ejercicios que deplete rápidamente las reservas de glicógeno del músculo. En otras palabras, el mejor ejercicio aeróbico que llama la gente es realmente uno anaeróbico, como levantar pesas. Tercero, lo que la gente llama resistencia en un ejercicio o el sistema aeróbico, como correr una maratón, realmente depende del soporte nutricional del músculo y de la eficiencia neuromuscular que hay para ese ejercicio. Es por eso que un nadador no podrá mantener 10 rounds de box si nunca lo ha hecho antes, y viceversa, por muy eficientes o resistencia que tengan para el deporte específico que ellos hacen. Es decir, no tiene nada que ver con el sistema metabólico de producción de energía, con lo que la gente ya llama ejercicios aeróbicos. No tiene nada que ver. La siguiente idea es la idea de qué significa eficiencia. La eficiencia de un motor o de una máquina es calculada como el porcentaje de energía que se convierte o que se invierte, que es convertida en trabajo y no en calor. Y lo mismo, el mismo principio se usa en músculo. Inclusive, durante o bajo las mejores condiciones, la eficiencia del músculo es menos del 25%. El resto se transforma en calor. La máxima eficiencia del músculo se la puede obtener solamente cuando el músculo se contrae a una velocidad moderada. Es decir, cuando el músculo solo se contrae al 30% de la capacidad máxima de la contracción del músculo. Solamente el 30%. El punto práctico aquí es que si quieres quemar una mayor cantidad de calorías, tienes que contraer el mayor número de fibras del mayor número de músculos a una capacidad máxima o submáxima, que por ende será por un corto periodo de tiempo. Es decir, que si quieres bajar de peso, tienes que ser ineficiente muscularmente hablando. O míralo del lado positivo. Si quieres ser muy eficiente quemando calorías, tienes que ser ineficiente en el trabajo muscular, en la eficiencia muscular. Es decir, quieres hacer ejercicios o rutinas de resistencia, más no de cuánto duras en un caminador.